Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pues esta mañana vamos a tener un ratito de devocional juntos y voy a orar para que el Espíritu de Dios nos dirija. Gracias, Dios, por esta linda mañana. Gracias por todo lo que nos das y por tu presencia en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que cada palabra que leamos de la Biblia, Señor, se impregne en nuestras mentes y corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a esta conversación y estudio, Señor. Gracias por la oportunidad de servirte y estar en comunión con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer el libro de Mateo, que se vienen hace algunos días pues leyendo algunos textos sobre Mateo. Y pues a mí me corresponde hablar del arresto y traición de Jesús. Ya nos estamos acercando entonces a lo que es la crucifixión del Señor. Pero es interesante la palabra porque siempre que tomamos la palabra, como lo he hecho en otras ocasiones, aprendemos algo nuevo. Y en esta porción vamos a ver el arresto y la traición de Jesús y vamos a ver qué nos enseña el Señor. Los versículos que voy a leer están en Mateo 27, del 47 al 56. Y dice así la palabra del Señor en la Reina Valera. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esa es la porción que nos corresponde esta mañana. Y nos vamos a ubicar primero en qué dicen algunos comentaristas sobre el fondo de este texto. Y pues dicen algunos de los comentarios que la gente que llevó a Judas al Getsemaní era un grupo provisto por el Sanedrín. Parece que pertenecían a la guardia del templo. O sea, ellos como que no quisieron hacer como mucho alboroto, pero sí consiguieron esos guardas para ir y llegar preparados. Ellos iban armados para una resistencia y los discípulos de Jesús pues no estaban preparados. Entonces realmente la pequeña resistencia que hubo a través de uno de los discípulos pues quedó como un símbolo en la experiencia. De todas maneras, Jesús no permitió la violencia y dejó que las cosas que iban a suceder siguieran su curso. El traidor se acerca a Jesús y lo besa. Y este es uno de los acontecimientos claves en este pasaje. ¿Por qué Judas escogería un beso para entregar a Jesús? Parece que la gente del Oriente acostumbraba besar a la otra persona para expresar respeto y afecto. Era como una costumbre que ya ellos tenían. Y también en la iglesia primitiva, pues los hermanos se besaban fraternalmente, aunque con el tiempo ya la costumbre casi ha desaparecido. Hoy día se discute mucho la intención de ese beso de Judas. Muchos han hablado sobre el asunto. Y la verdad es que fue un beso histórico. Y parece que fue varias veces. Algunos comentaristas dicen que no fue un beso, sino que lo besó varias veces y con intensidad. En primer lugar, se diría que aparentaba pues un beso afecto y algunos dicen que fue una despedida. Pero lo cierto es que lo que representa es un acto fuerte de hipocresía.
porque Judas había andado con Jesús ya mucho tiempo y jamás se esperaba una conducta así. La Biblia dice en Proverbios 27:6, más valen las heridas del amigo que los besos del enemigo. Qué interesante, ¿verdad? Que un amigo nos haga heridas tiene mucho más valor, que un amigo nos haga heridas tiene mucho más valor que un beso de un enemigo. Y realmente, pues, así se comportó Judas. Y en el mismo pasaje, la Reina Valera dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué lindo, ¿verdad? Fieles son las heridas del que ama. Y es que cuando hay amor, hay profundidad. Es significativo, pero qué atravesado es cuando alguien que sabemos que no tiene una buena actitud hacia nosotros pretende besarnos y dar a entender que le agradamos. Entonces dice la palabra que son importunos los besos de esas personas. Estas dos versiones nos evidencian lo fuerte de una traición y más de esa forma, mediante un beso. Considerando los valores antiguos relacionados con la hospitalidad, la amistad y la lealtad a los pactos, cualquiera que en esa época hubiera encontrado en ese relato traición y hubiera visto lo que pasó, se hubiera horrorizado por la actitud que tomó Judas. Después, Judas aparece entonces como el más despreciable de los traidores y Jesús como una persona traicionada injustamente. A pesar de todo, Jesús no quiso resistirse a los acontecimientos. Él pudo haberlo hecho, nosotros lo sabemos, Él tenía el poder para hacerlo. Él podía orar al Padre y pedirle un ejército de ángeles que lo defendieran. Dice que en ese tiempo se acostumbraba que 600,000 soldados defendieran en un batallón. Igual pudo haber pedido esas legiones de ángeles con esa cantidad de ángeles el Señor. Pero como el Señor sabía que la escritura tenía que cumplirse, y aunque él no estaba pasando un buen momento, ya él había orado la noche antes en el Getsemaní y se había presentado al Padre y a pedirle pues que lo ayudara. Sin embargo, pues el Padre tenía el plan y entonces Jesús debía ser obediente. Y esto es un gran ejemplo de obediencia que nos da Jesús para que se cumpliera la escritura. Mientras parecía que la iniciativa estaba de parte de Judas y de los hombres armados, en realidad fue Jesús quien estuvo a cargo de la situación y el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Cuando uno de los discípulos le corta la oreja a uno de los hombres que venía a apresar a Jesús y Jesús le sana la oreja, él da a entender que debemos, hasta en ese momento, ellos tenían que ser pacíficos. Nosotros también, cuando nos agreden, tenemos que tener mucho cuidado de no devolver la situación de la misma manera. Entonces, dice que Jesús se molesta inclusive por la forma en que llegaron por él y les hace un comentario que dice: ¿por qué vinieron en esta forma por mí? Dice, porque ya ustedes vienen a tratarme a mí como un ladrón y les quiero recordar cuántas veces yo me senté en el templo a enseñarles y ustedes me escuchaban y ustedes estaban ahí y no lo hicieron. Pero él dice, esto vuelve a pasar porque se tienen que cumplir las escrituras de los profetas. Y luego, cuando Jesús termina, los discípulos se van. Pensando un poco en la aplicación y haciendo un resumen del texto y de algunos hechos sobresalientes aquí, me pongo a pensar cómo se sentiría Jesús en cada uno de ciertos momentos claves que sucedieron ahí mientras lo apresaron. Primero, un grupo armado, porque Jesús no tenía ningún ejército, Jesús no estaba peleando ninguna batalla física, y sin embargo llegó un grupo armado. Probablemente ellos sentían que de ahí había poder, que ahí había fuerza, y ellos también seguro tenían temor de tener problemas para poderlo detener. Sabían que iban en contra seguro de algo fuerte porque iban con espadas,
Pero lo que no sabían es que el Señor iba a dejar cumplir los planes. La acción de Judas es algo que no se esperaba. El beso y su saludo. Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero le dijo: salve maestro, así como rindiéndole pleitesía, ¿verdad? Que de alguna manera, no sé en qué tono lo habrá hecho, pero pudo haber sido hasta como una burla. Y luego le besó. En otras palabras, pareciera que lo respetó y que le dio afecto. Pero de acuerdo a los resultados y lo que hoy vemos es que fue tremendamente hipócrita e irrespetuoso en su totalidad. Y como lo mencioné ahorita, pareciera como que se estaba burlando. A pesar de todo, Jesús con misericordia le contesta: amigo, ¿a qué vienes? Lo pudo haber tratado mal. Ya él sabía que se proponía Judas. Pero sin embargo, con ese buen trato de decirle: amigo, ¿a qué vienes?, él le demuestra que lo ama. Ahí pudo tal vez tener Judas una oportunidad de reconsiderar el asunto, pero no. El discípulo intenta defenderlo, pero Jesús vuelve la espada a su lugar. Y le dice una frase: porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y es verdad, cuando alguien viene a agredir, a herir, lo que puede recibir de vuelta pues es una agresión igual o peor. Y realmente pues Jesús estaba exponiendo algo parecido. Jesús tenía recursos para defenderse si hubiera querido, como lo mencioné antes, pero él sabía que Dios tenía un plan establecido y que debía de cumplirlo. Lo trataron como a un delincuente y les hizo ver que podrían haberlo apresado si hubieran querido, y pues con más calma y más tranquilidad. Pero la gente que lo perseguía, que eran escribas, los fariseos, los sacerdotes, a ellos cuidaban mucho su imagen. Y hubo momentos en que vieron la oportunidad y querían matarlo, pero vieron que no podían hacerlo porque era mucha gente la que lo seguía y admiraba a Jesús. La última parte del texto es una de las partes que más me llama la atención y que siempre pienso cómo se sentiría el Señor. Porque dice: los discípulos lo abandonaron. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de que tal vez algún mejor amigo, una persona amada, en que usted pues ha querido apoyo en algún momento difícil de su vida, lo ha abandonado? ¿Cuántos hemos experimentado cosas así? Yo he experimentado cosas así. ¿O cuántas veces has estado orando con un hermano y han tenido una amistad larga y de un momento a otro te traiciona y te abandona? Si nos ponemos a pensar en Jesús, el sufrimiento de Jesús no solo fue físico, fue un sufrimiento emocional, un sufrimiento afectivo, de desprecio. Fue muy difícil para Jesús tener que pasar por lo que pasó, y sin embargo sabemos que Él no abrió su boca. Al saber que Él tenía que cumplir, Él tenía que conservarse con silencio y esperar. Ese comportamiento de Jesús me llama la atención y me impresiona, porque lo que nos enseña es una gran obediencia a su Padre. Y cuánto a veces nos cuesta a nosotros también obedecer, hasta en cosas sencillas, en agradarle a Él, y a veces nosotros no podemos, ¿verdad? No sabemos. El asunto es que Él se conservó íntegro y sabemos que hasta el final. Sin embargo, Él, a pesar de lo que los discípulos le hicieron, Él los amó, y sabemos por la historia que los perdonó. Y entendió y los comprendió, y supo que como ya Él estaba cerca de la sombra de la cruz, entonces ellos sabían que no podían seguir en contacto con Él. Ellos de alguna manera corrían peligro. Por eso el temor se apoderó de ellos y se fueron. Trataron de seguirlo, sabemos la historia más adelante, pero lo que es importante aquí
es que el Señor nunca los dejó. Y ellos seguramente se sintieron muy mal cuando recordaron después de que había una profecía que decía que lo iban a abandonar. Pero sabemos también que Jesús no los abandonó a ellos ni nos abandona a nosotros. Y cuando Jesús resucitó, Él volvió a ellos, hasta con la herencia del Espíritu Santo, nuestro Consolador. Así que yo le quiero dar gracias a Dios esta mañana por esa linda oportunidad de que en cada paso que dio Jesús para llegar hasta el Calvario, nos enseña siempre lecciones de amor, de fe, de obediencia y de sumisión. Y Él, siendo el Rey y pudiendo haber hecho muchas cosas, Él se sujetó para que nosotros recibiéramos el perdón de pecados del cual Él gozaba. Quiero dar gracias a Dios esta mañana por esta linda historia de Jesús y quiero llamarte a amar a Jesús y a bendecirlo, porque Él nos ha demostrado su amor con un sacrificio tan grande como fue ir a la cruz del Calvario. Dios les bendiga.